Muy bien, señores, me presento entonces al doctor Julio César Mata Hernández. Julio César es abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en fiscalización y rendición de cuentas. Tiene un diplomado en proyectos públicos y privados por la Harvard Kennedy School en Boston, Massachusetts. Es socio fundador de la Sociedad del Derecho de la Construcción en México. Asimismo, es miembro de la Asociación Latinoamericana del Derecho de la Construcción. También es miembro de la Dispute Resolution Board Foundation y socio de International Chamber of Commerce en México. Y además tiene una importante experiencia de unos 27 años atendiendo asuntos del derecho de la construcción. Muy bien, Julio César, a partir de este momento entonces tienes todo el control. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias primero que nada a todos ustedes que están con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Muy honrado, la verdad, por seguir compartiendo con ustedes pues la experiencia, el conocimiento que nos ha dado estar de lleno 24/7, 365 metidos en el área que nos involucra a todos, ¿no? La construcción. Bueno, una disculpa, la verdad es que ahorita yo vengo de obra. Vean, me vengo todavía hasta con mi chaleco. Eh, Estuvimos en una visita de obra, tuvimos todo el día bastante, estamos en medio de una auditoría a una empresa eh, constructora importante aquí en México. Y bueno, pues el tema de hoy que vamos a tocar es un tema 100% jurídico, es un tema de una figura jurídica 100%, pero no lo voy a tocar desde una perspectiva como tal. Tengo que hacer alusión a algunos temas, pero quiero enfocarme a transmitir conocimiento, sobre todo conocimiento sobre experiencia, sobre la gestión de esta figura. Esto es importantísimo. La figura es la rescisión de los contratos internacionales de construcción. Sin embargo, también aplica para la gestión de la rescisión de los contratos de construcción en las jurisdicciones nacionales. Eh, Porque nosotros nos vamos a encargar de darles información que nos permita la gestión en cualquier jurisdicción donde ustedes se encuentren. Eh, Ahora, antes de entrar al tema de la rescisión per se, vamos a tocar un tema que es un asunto que va directamente e intrínsecamente ligado propiamente a la rescisión del contrato. Eh, y este tema sí tiene algunos aspectos legales y les prometo y les juro que no vamos a tardarnos tanto, pero que es importante y necesario para la comprensión y para el análisis de los hechos posteriores. Bien, voy a permitirme compartirles la presentación un poco que nos va ayudando. A ver, ahí se puede ver la presentación. Es correcto. La vemos completamente, Julio. Perfecto. Bien, como les comentaba, también quiero Es comentar, correcto, es correcto. quiero decirles que esto es una conversación. Es decir, no se trata de que yo esté solamente aquí exponiendo los temas, sino me gusta mucho que sea una cuestión dinámica, una cuestión donde vayamos interactuando. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas, quien guste contestar, y si no contesta nadie, bueno, yo señalaré para tener esta intervención entre todos. Y además, el tema va a ser un poco de que si tienen necesidad de preguntar, vayamos también desahogando las preguntas. Esto con la finalidad de hacerlo dinámico. Bien,
como les comentaba, esta parte de la recesión tiene que ver con las obligaciones. Y no me voy a parar a establecer o a revisar qué son las obligaciones desde una perspectiva legal, sino vamos a ver o quiero solamente tocar que la obligación de manera general es un deber, algo que tengo que hacer. Pero le quiero dar especial importancia a un tipo de obligación muy particular que está estrechamente ligada a los contratos de construcción. Quiero también hacer un paréntesis aquí para mencionar que los contratos de construcción están así intrínsecamente ligados los aspectos, por un lado, los aspectos técnicos y los aspectos normativos y jurídicos. Entonces, el contrato de construcción está así intrínsecamente ligado que no puedes separarlo, ¿no? Es imposible, no puedes solamente dedicarte a ver aspectos técnicos sin dejar de lado los jurídicos y normativos. Y también, por el contrario, no puedes solamente enfocarte a gestionar un contrato de construcción solamente con aspectos puramente normativos y jurídicos. Entonces, nos estamos así de intrínsecamente ligados. En este sentido, las obligaciones, específicamente las obligaciones recíprocas, reitero, para no estar en definiciones jurídicas, solamente les quiero decir para que se les quede bien grabado, que las obligaciones jurídicas son aquellas en las cuales yo tengo la obligación de hacer una cosa y en base a ese cumplimiento que yo haga, tú podrás hacer alguna cosa adicional. Es decir, si yo no hago esto que estoy obligado por el contrato o por la ley, tú no podrás, estás impedido material y legalmente para ejecutar lo que a ti te corresponde. Entonces, por eso se llaman recíprocas. Estamos obligadas las dos partes de igual manera a cumplir esa obligación. Y ahorita veremos por qué es importante este tipo de obligación específica, las obligaciones recíprocas o esta catalogación o el catálogo, definición de obligación recíproca. Y tiene que ver, cito el tema de obligación porque la rescisión de los contratos siempre tiene que ver con el tema del incumplimiento al contrato, es decir, al incumplimiento de las obligaciones que un contratante, ya sea contratista o propiamente el propietario, incumple con sus deberes. Ahora veremos si cualquier obligación, el incumplimiento de cualquier obligación es suficiente o se necesita un cúmulo de ellas o se necesita cierta gravedad para que produzca el efecto. Como les dije, eh, lo que vamos a ver es la rescisión y la rescisión es una figura. Pero yo quiero detenerme en un poco de imágenes con cierto humor que nos da la posibilidad de entender cómo es que se ejecutan, cómo es que se incumplen las obras durante el proceso de ejecución. Observen la imagen y bueno, pues nos queda muy claro que es una mala ejecución de obra, digo, de manera muy burda, pero esa es la idea, ¿no? Aquí tenemos, si decimos que hay una mala ejecución, voy a preguntar, reitero, si alguien quiere contestar y si no, yo voy a decir quién. Si yo digo que hay una mala ejecución de obra, digamos, ¿cuál es la obligación que se estaría incumpliendo? Es una obligación técnica, el alcance. Es una obligación técnica. La obligación de mi alcance. Correcto, correcto. ¿Alguien más? Me parece ser que también entraría a juego el desempeño del contratista en el sentido de cumplir, ya sea acorde al programa de ejecución o hitos de cumplimiento de trabajos en ese sentido, o pues sí, mal desarrollo del contratista. Bien, bien, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere aportar al tema? Adelante, Víctor.
Está en mute. Ahí está, ahora sí. Buenas noches. Me atrevería a decir que calidad, alguna falla en la calidad. Claro, 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 claro. Efectivamente. Bueno, esto es muy aleccionador. Lo que estamos viendo aquí, de verdad, a través del humor a veces se aprende bastante, ¿no? Entonces, realmente la mala ejecución, efectivamente, como dijeron todos, están ligados a los aspectos que tenemos pactados en el contrato, aquellas obligaciones que tienen que ver con el tiempo, con el costo, con la calidad y con otros aspectos que adelante veremos. Pero en general es eso. Ahora Bien, vemos Julio, esto. yo creo que, discúlpame, otra cosa, ponte otra vez ahí ok. Yo creo que otra cosa es el entendimiento en cuanto a lo que te dice un expediente técnico. Échale todo el camión. El punto no es todo el camión. Ey, Está claro, ¿ok? ¿Y dónde yo voy a vaciar el concreto o la mezcla de hormigón, como uno dice aquí en Chile? ¿En qué parte lo voy a vaciar? Entonces, yo creo que también tiene que ver con los términos técnicos que están relacionados con el procedimiento constructivo. ¿Ok? Porque uno puede decirle, oye, es un lenguaje, si se quiere, voy a usar un término muy coloquial, callejero. Uno puede decirle al conductor de ese camión concretero u hormigonero, échale todo el camión, pues, ¿ok? Y eso es un chiste, eso es muy cómico, ¿ok? Pero, insisto, es importante y eso es una de las cosas que yo le decía a mis estudiantes cuando estábamos hablando del tema de los expedientes técnicos. ¿Dónde está el glosario técnico que tenemos que incluir en el documento contractual? Entonces, también, insisto, es importante la denominación, los términos técnicos relacionados pues con el alcance, con los requisitos y con las especificaciones técnicas. No, sin duda, eso es importante para una correcta ejecución de los contratos aquí, pero más que nada ahorita nos estamos enfocando en identificar por qué se ejecuta mal un proyecto. Eh, Vamos a la siguiente, miren, observen esta parte, también vean nada más esto. Esto es una joya, ¿no? Imagínense al diseñador, la empresa o la persona que hace el diseño de estas obras, ¿no? ¿Qué pensarían? Pero más que nada me quiero detener en cuando decimos acá que es un error de diseño, ¿qué se estaría incumpliendo? ¿Qué obligación estaríamos incumpliendo? Bueno, La, ahí está incumpliendo varias, inclusive una que es internacional con respecto a los discapacitados y a la pendiente de la rampa, porque no solamente son las que están en el contrato, hay unas que son intrínsecas que dentro de los contratos, no internacionales en cuanto a eso, las perdón, especificaciones internacionales para acceso a discapacitados. claro, claro, pero ahora les voy a poner yo a todos una pregunta tramposa. La pregunta sería, y entonces aquí, ¿quién es el responsable de todos los que intervinieron en el proceso? Recuerden que interviene contratante, contratista, supervisión, director responsable de obra. ¿Quién sería El, el responsable? el, el contratista por no avisar al contratante de que el diseño estaba malo y evidentemente el proyectista tampoco respetó ninguna norma. Entonces, ahí tiene culpa todo el Okay. mundo. Lo El, ponemos en este punto. El contratista, para Alberto dices el contratista. Cristina, ¿qué opinas? Yo creo que también es el contratista, porque el momento de ejecutar tienen la obligación de ejecutar en virtud de la normativa técnica aplicable, ¿no? No te pueden hacer una rampa como la que está ahí, que parece una montaña rusa tal cual. Que luego Víctor. se pueda repetir respecto a los diseñadores ya es otra cosa, ¿no? Pero no se debió ejecutar. Ok, ok. Víctor, ¿qué dices? No, para mí Eh, todos, yo, todos. perdón. Contratá al profesional más barato, dijo el dueño. Sí, sí, suele pasar. El más barato recién había salido de la facultad, no tenía ni idea de pendientes mínimas, ni se molestó, ni sabía que había normativa, y el contratista fue
uno que el albañil le dio la vuelta y hizo lo que le dijeron según plano, con suerte. Nada, una serie de eventos desafortunados de eso. Solidario del contratista para atrás, solidarios un poquito todos. Claro, claro, claro. Luis Infante, ¿qué nos puede decir de la responsabilidad? Bueno, en mi experiencia, pues debe estar muy claro el alcance y debe ser entendido y el contratante normalmente busca el servicio del contratista porque obviamente no puede hacerlo por algún motivo, no tiene experiencia, no tiene capacidad, etcétera. Entonces, el contrato es un instrumento que le confiere la responsabilidad al contratista para ejecutar el proyecto que quiere el contratante. El contratante podemos decir que no sabe cómo se va a hacer, pero sí hay ciertos argumentos técnicos que debe llevar el contratista. Si el Sí, contratista, pero en concreto, ¿quién es el responsable? Sí, digamos que así vamos al grano, ¿no? Para usted, ¿quién es? si no está especificado en el contrato, el contratista. Ok, perfecto. Emilio, ¿qué Yo creo que es opinas? el, yo creo que es el contratante y en su caso la supervisión que deben de cuidar que se ejecute un proyecto que funcione. El Bien, contratista finalmente, o sea, debe avisar que no funciona, pero si le dicen tú hazlo así, pues o rescinde el contrato o pierde o se lo rescinde por no ejecutar la obra. Yo creo que es claro, el claro. contratante y la supervisión. Obviamente más arriba o anterior es el proyectista, pero Ah, básicamente es el contratante y la supervisión. muy bien, Emilio. Pues efectivamente, definitivamente, Emilio sí leyó el contrato, fíjense. Emilio dijo, a ver, yo antes de decir voy a leerme el contrato. Y efectivamente, en el contrato están las obligaciones. Recuerden que este tema, aunque el tema central es la rescisión, pero como les dije, primero vamos a entrar al tema de las obligaciones. Y en el contrato, en este caso era un contrato, fíjense bien, si era un contrato de construcción, meramente construcción, el contratista no podía hacer nada más que informar y decir, oye, fíjate que esto está mal, va contra norma, pero si el supervisor y el dueño del proyecto dijo, tú así échatelo, el contratista hace lo que le están diciendo. Está mal, efectivamente, pero pues efectivamente en el contrato así está pactado. Ahora, si el contrato es un contrato de diseño y construcción, el contratista sería el responsable, porque el contratista es el que había que revisar que este proyecto estuviera conforme a norma y ejecutarlo como tal. Entonces, a lo que voy es, todos tienen una respuesta correcta dependiendo del punto de vista desde donde lo miren. Si es un proyecto, un contrato, reitero, de construcción, esto aplica lo que dice Emilio. Si es un contrato de de diseño y construcción aplican lo que todos los demás dijeron. Pero al final de cuentas todos coincidimos, es coincidente en que lo que importa son las obligaciones. Y estamos todos bien claros, por lo que veo, es un grupo de expertos que efectivamente están muy claros en lo que es la obligación o de las obligaciones principales en un proyecto de construcción. Bien, ahora sí vamos el tema central de esta plática. Teníamos que hacer este análisis porque no podemos entrar directamente a rescisión si no vemos obligaciones y obviamente incumplimiento de las mismas, porque la rescisión como tal es una de las tantas formas que se puede terminar el contrato, pero en este caso la rescisión implica el incumplimiento. Y a esto voy porque en muchas latitudes, en muchas hemos visto en la práctica, cuando se traduce del inglés al español, se quieren tomar la terminología usada en el common law, donde resolución, rescisión o terminación, de hecho en inglés la rescisión es termination, así literal termination, y eso aquí en los países latinos donde impera el derecho romano, terminación es un término genérico, general o genérico.
Por eso es que estamos acotando aquí a rescisión, que no es lo mismo que la terminación. Terminaciones de contrato puede haber varias. La terminación normal, por ejemplo, cuando yo ejecuto la totalidad de la obra, la termino, le doy aviso al dueño y le digo, ya terminé. La terminación anticipada, cuando sucede alguna causa de fuerza mayor, algún evento donde ya no puedo terminar la obra y la obra se termina anticipadamente antes de que finalice. Y aquí, en el tema de rescisión, implica, en español, implica, cuando decimos rescisión de contrato, y esa es la parte que estoy transmitiendo de conocimiento, cuando se diga rescisión de contrato, siempre implica un incumplimiento contractual. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos, si algún día nos encontramos en el camino profesional y ustedes me están diciendo, oye, es que vamos a rescindirle el contrato, todos estaremos de acuerdo que se está rescindiendo por el incumplimiento de alguna de las partes contratantes. Pero si ustedes después me dicen que van a hacer otro tipo de actividades posteriores a la rescisión que no implican la terminación, el rompimiento contractual, entonces no me están hablando de la rescisión, me estarán hablando tal vez de una suspensión, de una terminación parcial, alguna cosa así, pero no me están hablando de rescisión. Entonces, la rescisión, reitero, implica el incumplimiento de las obligaciones, de una o más obligaciones contractuales imputables a cualquiera de las partes. Es decir, la rescisión puede ser imputable al mandante, al dueño del proyecto, al propietario o al contratista. Entonces, quiero que quede claro esto para proseguir. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna referencia sobre lo que acabo de decir? Bien. Puestos sobre el tema, entonces ahora sí vamos a entrar. En los contratos internacionales, generalmente tenemos dos tipos de contratos que, digo, son los más populares, no decir que los únicos, hay muchos otros tipos de contratos, pero digamos que estos son los más usados a nivel internacional. Aquí, como quería presentarles esta lámina, porque si bien en los contratos están bien definidos las causas de incumplimiento en las diversas subcláusulas y cláusulas de los modelos de contrato, quiero primero hacer mención que este tipo de contratos estandarizados los redactan o se redactan a través de un grupo de profesionales ingenieros constructores, ¿no? Básicamente así es como surgen este tipo de contratos y se van adecuando a diversos tipos de infraestructuras, ¿no? En el caso concreto yo no me voy a referir solamente a los contratos de construcción y a los contratos de diseño y construcción, nada más. No a los de concesión, ¿no? Porque esos tienen otros tratamientos que en esencia tendrán lo mismo, pero me voy a referir a estos. Y como ven, como ya estuvimos hablando de obligaciones, creo que a todos les va a quedar claro que las obligaciones que están aquí reflejadas en su pantalla, digamos que serán las más comunes que van a encontrar en estos contratos, las más, y yo diría las más relevantes a mi juicio, ¿no? Por ejemplo, un tema central de una causa total de las rescisiones será pues que el contratista abandone la obra. Es una causa grave, ¿no? Aquí también debemos ver la gravedad de los incumplimientos contractuales que dan origen a las rescisiones. Esto es importante porque incluso así tanto la doctrina como los propios contratos y la práctica así te lo establecen. No porque tengas un pequeño retraso, automáticamente te voy a rescindir. No, no, no. O sea, las obligaciones incumplidas deben ser graves, ¿no? Para efecto de que se tome una decisión tan drástica como rescindir o terminar totalmente la relación contractual. Ahora, la rescisión será el último de los actos que pudiera tener
una contratante o un contratista el último de los recursos para resolver la controversia. Es decir, antes de eso se tendrían que agotar todos los medios alternos de solución de disputas, los que se tengan a mano, para evitar llegar. Esto es, digamos, que lo más grave que le puede suceder a un proyecto. Nadie quisiera llegar a tener en la práctica, estés del lado que estés, tanto contratante como contratista, supervisora, abogado de parte, en la posición en la que te encuentres, no deseas jamás llegar a este punto donde se rescinda un contrato por incumplimiento contractual. Eso es lo más grave que nos puede pasar, porque las obras, cuando esto sucede, generalmente las obras quedan con una grave deficiencia de recursos, un problema también, inclusive si esta rescisión se va a un litigio, ya sea un arbitraje o un juicio, obviamente la obra pudiera quedar hasta totalmente entrampada en los pleitos y jamás terminarse. Por eso es que este tipo de figura, si se gestiona adecuadamente, probablemente todavía tengamos una posibilidad de salvar la obra, ¿no? Bien. Sabiendo las causas, sabiendo qué es una rescisión, sabiendo qué son los incumplimientos, ahora pasemos propiamente, ahora sí, al tema de la rescisión. Y antes de que entremos propiamente al proceso per se, que es muy sencillo, pero que tiene sus características muy particulares, lo que quisiera es poner mucho énfasis en el tema de la trazabilidad. Es decir, todos aquellos los documentos, pruebas o evidencias que se generan durante todo el transcurso de la obra y que nos van a ayudar en un momento dado a probar esos incumplimientos que decimos. Reitero, sea la parte que sea, ¿no? No estoy hablando como si estuviéramos en la parte de un contratante o de un contratista. Sea quien sea, la trazabilidad es sumamente relevante. Y les voy a decir que aquí es donde tenemos un problema mayúsculo. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros como abogados ya nos toca ver un asunto de esta naturaleza, lo que empezamos es hacer una reconstrucción ex post de lo que ha sucedido en la obra, en el día a día. Y bueno, pues es muy difícil si la empresa no es totalmente ordenada en mantener toda una serie de documentos que vayan teniendo y probando cada hecho que van ellos señalando, ¿no? Por ello, a nosotros cuando llegamos a este punto, nos toca hacer una especie de revisión hacia atrás, de día a día, obviamente analizando cada evento que se dice incumplido, y vamos revisando hacia atrás con qué documentos contamos para poder probar, ya sea el incumplimiento o lo que les decía, si yo digo que no incumplí el contrato y el otro me está diciendo que sí, estoy en una obligación recíproca. Entonces yo tengo que tener evidencias. Si este me está imputando un incumplimiento, yo tengo que decir que no es cierto, que yo sí cumplí y que por el contrario, el que incumplió fue aquel. Es un poco del huevo y la gallina, pero esto se tiene que dejar evidencias, lo tenemos que tener demostrado con pruebas, con documentos, con cualquier evidencia, ya sea, incluso hoy día tenemos también los famosos chats de WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería. Hasta ahí tenemos que estar buscando evidencias para poder demostrar ciertos incumplimientos o defensas contra esos incumplimientos que se nos imputan. Entonces, ¿a qué voy? Es importantísimo que no solo para efectos de llegar a un punto de estos, porque les dije, esto no es lo deseable es que la trazabilidad exista para una debida gestión de los cambios durante la obra. Y ahí, en esta parte,
pues es crucial que todas las empresas trabajen de forma conjunta con sus áreas legales para lograr una trazabilidad lo más cercana a las buenas prácticas, ¿no? Que para ello pueden guiarse por las prácticas de AACE, en la cual pues, ellos tienen recomendaciones muy claras sobre cómo puedes gestionar debidamente un proyecto de construcción y cómo puedes hacer una debida trazabilidad de los cambios que se van presentando durante el proceso de ejecución de la obra. Pero eso digamos que desde que inicia, desde el inicio de la obra se tendrá que ir elaborando y revisando y llevando una correcta gestión de cambios con prácticas recomendadas. O sea, no vamos a inventar el hilo negro. Las prácticas y todo lo que se ha hecho para que el proyecto esté debidamente documentado ya existe. Solo basta que lo sigamos. Ahora, con eso, si ustedes como parte ejecutora o como abogados de parte, es recomendable que se vaya ejecutando de esta manera, con una trazabilidad cercana a estas recomendaciones, y cuando se llega a unos puntos tanto de reclamaciones en principio, y si es que llegaran no deseablemente hasta el punto de rescisión, nosotros cuando llegue el equipo legal pueda evidenciar de manera muy efectiva y probar sobre todo los incumplimientos que se están imputando a su contraparte. O si es ustedes a los que les imputan el incumplimiento, puedan defenderse debidamente en contra de aquellos incumplimientos. ¿Sí? Adelante, ¿tiene alguna duda? Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este primer punto de la trazabilidad? Bien, Yo tengo una ahora consulta, sí. disculpa. Por aquí Daniel Ildefonso, buenas noches. Perdón, ¿quién nos dice? Ildefonso, sí, adelante, Ildefonso. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, una consulta. Sobre la notificación, usted mencionó de que hasta un mensaje de WhatsApp es necesario Todavía para... no llegamos, todavía no llegamos a notificación. Estamos hablando de pruebas y evidencias en la trazabilidad en la ejecución de la obra. Ah, ok. Cuando lleguemos ahí a ver si absuelvo mi duda. Gracias. Sí, sí, sí. Lo que mencioné es que, reitero, los mensajes, la mensajería, correos y demás son evidencias, no, nunca dije notificación, todavía no llegamos al punto de notificación, solo para aclarar. Bien, ahora vamos a... Yo tenía una pregunta similar. El WhatsApp, normalmente ya los contratos dicen que no servirá un mensaje de mensajería tipo WhatsApp para demostrar cualquier asunto relacionado, que no es un medio de comunicación y que no es válido para nada que tenga relación con el contrato. Por eso me llamó la atención, si es válido para la trazabilidad. No, reitero, nosotros hemos visto, hemos tenido hasta buscar en estos mensajes, porque de ahí se obtiene información relevante solo como evidencia, porque ya para prueba está la bitácora de obra en primer sitio, estarán los oficios enviados y recibidos, estará todo lo demás. Pero reiteren que estoy hablando apenas de evidencia. O sea, que aunque el contrato diga, no sirven para nada sí sirven como evidencia de que sucedieron Sirven cosas. como evidencias, no, claro que sirven como evidencia, sin duda sirven como evidencia. Ok, Ahí gracias. creo que, Sí, adelante. sí, creo que ahí puedo aportar un poco y contar un poco la experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás indicando. Em, Sirve también como evidencia a efectos de poder evidenciar, vale la redundancia, la conducta contractual de una o la otra parte, ¿no? Porque a veces los contratos se quedan en la parte muy textual si no son bien implementados y se usan otro tipo de herramientas. Por ejemplo, en los NEC, acá en Perú por lo menos se usa bastante Aconex como el medio de comunicación formal que debería utilizarse al 100% entre las partes. Sin embargo, existe una serie de otros documentos que se dan en el día a día,
y eso nos ayuda a nosotros desde un punto de vista de mitigación o prevención de conflictos, controversias, de poder gestionar los riesgos que se van generando en la ejecución del proyecto. Entonces, no sé si sería el punto de WhatsApp, eso creo que lo vamos a ver más adelante, pero evidentemente el tipo de comunicaciones, minutas, actas, ayuda a saber cómo se fue comportando la contraparte durante todo el proceso. Y eso te puede dar una idea de que lo que tú estás afirmando tiene solidez o no tiene solidez. Y ahí entra la parte de la prueba, ¿no? La prueba es diferente a la evidencia, ¿no? La prueba está sólida, está regulada, y las evidencias lo que buscan es generar convicción para efecto de convertirse posteriormente con otros medios de convicción en prueba, evidentemente, en todas las jurisdicciones. Muchas gracias, Cristina, efectivamente. Pero bien, ahora vamos a la parte central. ¿Cómo se da el proceso ya per se de rescisión? En el tema de rescisión, de manera general, en los contratos se da en dos partes. En la primera parte, donde te dicen, te notifican o te emiten un certificado de incumplimiento y te dicen, ¿sabes qué? Incumpliste en estas obligaciones, en estas, en estas y en estas, y aquí están, digamos que todos los documentos generados durante el proceso de construcción, que son, como dije, bitácora de obra o cuaderno de obra, como se le llama allá en el sur, los oficios que se envían o la correspondencia que se genera entre las partes, las actas donde interactúan ambas partes, todos esos documentos que están debidamente cruzados entre ellas, ¿no? Todo esto está documentado en un documento inicial o un certificado inicial donde se le notifica el incumplimiento. Y aquí viene una parte crucial. En muchas ocasiones se ha presentado el hecho de que con esto se piensa, se cree que ya con esto automáticamente voy a rescindir el contrato. Todo esto porque aplica un principio de que, bueno, pues si en el contrato está de que yo te puedo rescindir solo con la notificación, automáticamente podrá tenerse pensado como ya terminado el contrato. Esto fue a juicio, fue a un arbitraje, esta parte donde ya se litigó, ya se resolvió incluso por un tribunal arbitral, en donde el tribunal dijo, no, espérate, no puedes solamente porque no le das derecho digamos, un derecho de audiencia, un derecho a la otra parte para que primero mitigue mitigue esos incumplimientos que le estás imputando. Es decir, debes de darle un tiempo, ¿no? Entonces el NEC 4, por ejemplo, ya esto pasaba, por ejemplo, en los NEC anteriores. Ahora el NEC 4 ya te dice que deben ser, cuando menos, te va a dar un periodo de gracia para que tú puedas mitigar. Estás obligado a darle un tiempo de mitigación. Lo mismo pasa con el contrato FIDIC. Ya te dan un tiempo para que puedas tú mitigar esos incumplimientos que te están imputando, como si eres contratista o contratante. Ahora bien, y en ese tiempo de mitigación también puedes obviamente tendrás oportunidad de defensa, decir, bueno, estos no son mis incumplimientos, tú también has incumplido y tú me has hecho que yo incumpliera por este tema que mencioné de obligaciones recíprocas. Pero además, lo importante de todo es que le estás dando la oportunidad para que puedan ellos terminar o resolver los problemas y dar oportunidad a que la obra se concluya. Esto es lo más importante de todo este tema, dar el tiempo necesario para que pueda. Ahora, la notificación, se ha dicho, por ejemplo, en el tema del FIDIC, sobre el aspecto de notificación, ¿cómo debo notificar la rescisión? Si en el contrato dice, fíjense bien, si en el contrato dice que pueden utilizarse los medios electrónicos, específicamente el correo electrónico pactado por las partes en el contrato, puede usarse como un medio para notificarse entre ellas.
que tú puedes también usarlo. Pero esto también ya se litigó aduciendo que no es seguro al 100%. Entonces, el tribunal efectivamente dijo, bueno, pues tienes razón, lo deseable, lo importante es que se haga persona a persona. Es decir, que tú puedas acreditar que el otro se enteró fehacientemente de que le estás imputando los incumplimientos. Entonces yo me quedaría con esta parte para ser exhaustivo mejor en un punto, en una parte donde es sumamente crucial no violar derechos, porque por esto se me puede caer y me puede llevar a un arbitraje donde me van a tirar la rescisión, donde me va a ocasionar un problema mayúsculo. Bueno, lo deseable es que cuando se notifique, yo estoy contestando un poco la pregunta de Ildefonso, la primera notificación es deseable que sea personal, es decir, que se notifique en el domicilio que tienen pactadas las partes en el contrato. Sí entiendo que hay mucha diferencia en el tema de que, bueno, pues las jurisdicciones de los contratantes pueden ser en diversos países. Bueno, para eso también hay notificaciones por correos certificados con acuse firmado, etcétera, etcétera. El tema es que se acredite que se están notificando personalmente, pues, o sea, que existe una certeza en la notificación y que la otra parte está recibiéndola. Ahora, si pasado este tiempo y la otra parte da respuesta a aquellas imputaciones que se le dan, automáticamente se está entendiendo, se entiende que ya recibió las notificaciones y por lo tanto está emitiendo defensa. Entonces, el proceso, como digo, es inicias, das tiempo de mitigación y de resolución, y si no lo hacen, ahora sí emites un documento definitivo, que es la segunda parte que ven en la lámina, un documento definitivo de rescisión de contrato. Ahí es donde finalmente, bueno, ya terminas la relación contractual, ya no hay más relación contractual, ahí se concluye. Y a partir de ahí se dan viene un procedimiento que básicamente es un procedimiento que son los efectos, ¿no? El cierre ya propiamente. Y ahí varía de contrato a contrato, pero en general se dice o se establece que se podrán ya determinar los daños que ha ocasionado el contratista incumplido o la contratante incumplida. El efecto será, bueno, te voy a dar la planilla de liquidación de gastos, liquidación de costos, entre los que implica también, bueno, pues lo que me va a costar volver a echar a andar mi obra, terminarla, los daños que me has ocasionado, etcétera. Obviamente, no daños punitivos, ¿no? Daños que estén vinculados estrechamente al trabajo en ejecución, ¿no? Los tiempos de maquinaria y equipo que por tu culpa he tenido en el caso de los contratistas, o los costos que yo tengo para desmontar como en el caso del contratante, los costos que yo tengo para desmontar todas tus instalaciones dentro de mi obra y moverlos a un sitio donde no estorben. Aquí se hace un recuento general de todo lo que me debes, de lo que te debo, y al final, si sobra dinero que yo como contratante te deba, bueno, te lo tengo que liquidar también, ¿no? Pero si no, bueno, tengo el derecho a recuperarlo por la vía que sea más conveniente, incluido el arbitraje, ¿no? o el juicio, ¿no? Pero este es un efecto ya de la rescisión, ¿no? Se da la rescisión y se empieza con este proceso, digamos que de determinación de costos, cualesquiera que ellos sean para efectos de su liquidación. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en las jurisdicciones nacionales? Pasa algo similar. En el caso mexicano, en el caso de las obras públicas, pasa que te dan un inicio de rescisión, se elabora un acta del estado de la obra, te dan un plazo para que tú contestes la rescisión o puedas resolver el problema, y al final de cuentas se emite una determinación final de rescisión. En Perú más o menos pasa, por lo que eso no tengo experiencia en la jurisdicción peruana, pero lo conocí de primera mano ahora que estuve ahí preguntando sobre los procesos.
y tal vez Cristina nos puedas dar un mejor panorama, ¿no? Pero yo entiendo que es más o menos similar. Ahí debe hacerse una notificación de rescisión ante un notario público si no estoy en lo incorrecto, y a partir de ahí te dan la rescisión, te dan un plazo y te dan una rescisión. ¿Es así, Cristina? Bueno, no está Cristina, pero en el tema de jurisdicciones nacionales va por el mismo camino. En lo que hemos leído sobre las demás jurisdicciones pasan por este mismo proceso o un proceso similar, de darte una notificación inicial y posteriormente darte una notificación final de incumplimiento y de rescisión contractual. Entonces, al final del día, de todo esto que les he estado conversando y comentando, lo que nos importa, y a mí quiero transmitirles esto, que primero, que se fijen mucho en el tema de la trazabilidad. Es decir, que ahí está la clave para poder, digamos que, evitar de muchas formas que el contrato llegue a este punto. Que los medios alternos de solución de disputas también son grandes herramientas para evitarnos llegar a este punto. Que no es deseable jamás, por ninguna circunstancia, que lleguemos a este punto. Eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Y si llegamos a este punto, bueno, ahora ya saben cómo lo deben gestionar. Es el conocimiento que hemos comentado ahora. Adelante, Alberto. Alberto, ¿quieres comentar algo? Tengo problemas con el sonido, escucho mal. ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Todos los demás? ¿Tú me escuchas bien? Yo lo escucho perfecto, fuerte y claro. Me escucha bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ya todo esto se dio el proceso de rescisión, ya se emitieron el tema de los costos, ya todo este asunto? ¿Qué pasa? Bueno, pues que las partes pueden no estar de acuerdo al final del día, ¿no? Entonces, estas decisiones no son finales. Todas estas son decisiones entre partes. Y al final, contra la decisión de parte, yo puedo acudir, dependiendo lo que marque el contrato, puedo acudir ante un arbitraje a pedir la nulidad de la rescisión y el pago de todo lo que considero que me deben, o bien puedo ir a una corte, lo que diga el contrato, una corte nacional o internacional, como así lo establezca la jurisdicción del contrato. Y pasa lo mismo, voy a pedir que se revise el procedimiento de rescisión, con que si se siguieron las reglas, y puedo pedir su nulidad y además el pago de todo lo que se me adeude a consideración mía y de acuerdo a lo que yo demuestre. Entonces, por eso, cuando ustedes, si alguna vez se topan con un procedimiento de rescisión, que reitero, no es lo deseable bajo ninguna circunstancia, pero si así fuese, ustedes saben que al final del día lo pueden gestionar debidamente, pero que al final también tienen defensas en contra de un proceso de rescisión totalmente violatorio de derechos. Al final de cuentas, ustedes podrían acudir a una instancia superior que pueda revisar si todo ese proceso fue elaborado adecuadamente. Entonces, no es la rescisión per se, digamos que la palabra definitiva. Todavía esto puede ser resuelto por tribunales, tanto arbitrales como judiciales. Bien. Y ahora vemos un caso muy concreto. Esto pasó, es un proyecto internacional de construcción muy, muy, muy sonado aquí en estas jurisdicciones del norte, específicamente en México. El proyecto era una inversión de 1.800 millones de dólares. Los contratantes, el contratante era la entidad gubernamental de petróleo en México, que se llama Petróleos Mexicanos, o mejor conocida internacionalmente como Pemex.
Y los contratistas eran un consorcio liderado por una empresa coreana, que era SK Engineering, y en alianza con Siemens, una alemana, ¿no? También estaba con ellos una empresa mexicana que ya no existe, ya actualmente ya no está en operación, se llamaba Tribasa. Ellos, el objeto de este proyecto era la reconfiguración de una refinería que está al norte de México, muy cerca, digamos ya para efectos geográficos simples, al sur de Estados Unidos, muy cerca ya de Estados Unidos. Y bueno, el tema es que la obra tuvo tremendos desfases, como ven en la lámina, hubo incrementos altísimos, y como ven el 36.72% de incremento en costo, y pues al final todo esto terminó en un pleitazo pero gigantesco, donde el consorcio demandó a Pemex todos los trabajos adicionales que a su juicio le debían, y además le demandó todo el tema de vicios ocultos que ellos consideraban que no sabían, bueno, que salieron durante la ejecución, que ellos no conocían. Todo este asunto, mientras esta situación se daba en una corte arbitral, Pemex decidió rescindirles el contrato. Ellos dijeron, bueno, pues si tú tienes esa jurisdicción, yo te voy a rescindir porque estás bajo también jurisdicción mexicana. El asunto es que se armó un tremendo asunto, un tremendo pleito que duró años y años y años, y finalmente se terminó resolviendo a favor en este caso, a favor de ambas partes, porque las dos partes se tuvieron que pagar, ¿no? Pero vamos que Pemex tuvo que pagar una parte importante de estos recursos. Pero lo que querían no es el tema per se lo que me interesa, sino lo que me interesa es que ustedes puedan ver que sí, efectivamente se dan en proyectos internacionales de construcción, se dan estas figuras, se dan y están en juego demasiado dinero. Entonces, al final de cuentas, ustedes en algún punto de su carrera se van a poder enfrentar, van a tener que estar enfrentándose a una figura como es la rescisión, y no quiero que en el momento en que ustedes estén enfrentando esta situación, pues digan orgullosamente, yo estoy capacitado para llevarlo a cabo, ¿no? Para gestionarlo y sé qué hacer en estos casos, ¿no? Y bueno, pues es demasiado corto el tiempo. Yo quisiera platicar más con ustedes, pero desafortunadamente el tiempo nos gana. Solo me resta más que agradecerles de verdad el tiempo que me han dedicado. Espero que con esta conversación ustedes puedan llevar algo del todo el conocimiento que llevan, puede llevar un poquito más, les sirva de utilidad, y cuando tengan que enfrentar esta situación, bueno, pues ya saben cuando menos los fundamentos de todo este asunto, esta figura jurídica de rescisión. Sin duda, las preguntas están libres, están abiertas, y de nueva cuenta agradecerles primero a ustedes que están aquí escuchando esta plática, y por último a ti, Carlos, que la invitación tan maravillosa que me hiciste para poder cerrar este magnífico curso que tú diste. Felicidades, enhorabuena para todos. Gracias, Julio. Por favor, si puede dejar de compartir. Ok. Claro. También otro favor que les pido antes de... Perfecto. Por favor, denos un feedback ahí en LinkedIn, por favor. Eso ayuda mucho a todos ustedes. Cuando nos dan feedback, nosotros contestamos, tenemos una amplia red de más de 7,000 profesionales bueno, con los que interactuamos de manera frecuente, y todos los feedbacks que ustedes nos den, por supuesto que lo van a estar viendo bastantes personas en todo el planeta, ¿no? Es correcto, Julio. Señores, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este particular? Verdaderamente, Julio, a veces que el tiempo es nuestro enemigo, ¿no? Ok, sobre temas de rescisión de contratos internacionales y contratos locales, sobre eso, bueno, yo creo que estaríamos hablando hasta 2 y 3 horas. Fíjate que nosotros estamos dictando
En mi firma de consultoría tengo unos socios estratégicos, entre ellos estás tú. Está, por cierto, Luis Infante, que se está integrando ahora dentro de pocos días, como le comentaba al inicio. Y te comento que algunas conferencias que se han pautado para 1 hora, no me lo vas a creer, se han prolongado hasta 1 hora y media más, es decir, para 2 horas y media. Aquí mi colega y amigo, el ingeniero Alberto Urdaneta, es testigo, porque nosotros, si se quiere, iniciamos este ciclo de conferencias, como les dije, una mensual, con lo que es la estimación de gastos generales, ¿ok? Algunos dicen por ahí que bueno, que eso es muy básico, que eso es matemática, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar uno que otro porcentaje, pero más allá de eso se refiere a lo que es un verbo, como yo lo expreso, que no es nada más y nada menos que lo que es gestionar. Gestionar no es nada fácil, tampoco es tan difícil, pero si lo vemos al final del día es muy complejo porque los proyectos y los contratos de construcción son complejos, indistintamente que estemos construyendo una vivienda, ¿ok? Porque allí intervienen diversos profesionales, intervienen, bueno, más que una persona que sea profesional, el tema de lo que es interpretar, el tema de decisiones y un larguísimo etcétera, ¿ok? Perdón, así que si tienen alguna pregunta o comentario, ya para terminar, por favor. No sé, Cristina, bueno, desde el punto de vista del derecho. Por aquí tenemos también a Víctor, Víctor Hugo Mancilla. Víctor, ¿estás allí? Yo, Por favor. Adelante, Víctor. Gracias. Creo que hace rato ibas a participar, pero aquí tenemos a dos Víctor. Tú estás en México, que pertenece a Norteamérica, y aquí tenemos a Víctor Rodríguez, mi buen amigo y colega, está aquí al lado de Chile. Él está en la ciudad de Córdoba, Argentina. Adelante, Víctor. Víctor Hugo, de México. Víctor 1, Gra- Víctor Claro. 2. Sí, yo creo que nos acaban de exponer la parte medular y la parte sintetizada de todo el procedimiento que se lleva a cabo con la rescisión de un contrato. Digo, en mi caso, yo trabajo para una entidad gubernamental y pues bueno, nosotros llevamos a cabo la rescisión administrativa que bueno, tiene otro tipo de, si bien es cierto, una similitud, pero bueno, otro tipo de complejidades y de herramientas a llevarse a cabo, ¿no? Me parece ser con el tema de las notificaciones, creo que parece ser que en la parte privada pues son un poco más amplias los medios de notificación o de hacer valer este tipo de hechos. Sin embargo, pues bueno, la parte administrativa pues tiene que ser a través de los conductos oficiales o los que se hayan marcado en el contrato particularmente, ¿no? Y bueno, pues yo también estoy totalmente de acuerdo. La parte de la revisión, que es el último medio para hacer valer, justo siempre hay que dar un periodo de gracia a las partes para llevar a cabo el saneamiento de los incumplimientos y luego, pues bueno, si ya no hay esta pues voluntad o esta flexibilidad para llevar a cabo la parte de cumplimiento de obligaciones, pues ya se opta por la revisión. Totalmente estoy de acuerdo con usted, licenciado. Sí, Gracias, Víctor, Víctor. Por aquí está gracias. Luis Infante de México también. Adelante, Luis. sí, gracias. Yo quisiera, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Carlos, a todos, y muchas felicidades, Julio, por tu ponencia. Gracias, Súper gracias. interesantísimo este tema. Fíjate que yo también soy socio fundador de la Sociedad Mexicana del Derecho de la Construcción. Con Roberto. Con Roberto, coincidimos ahí, pero fuimos muchos, creo, los que estuvimos interesados en eso. Pero bueno, oye, Julio, yo te quería preguntar algo en Claro, con específico. gusto. Con gusto. Yo tengo entendido que cuando hay una rescisión en obra pública en México, no sé si aplique lo mismo para otros países, pero en México, cuando hay una rescisión de contrato en obra pública, el problema es mucho mayor porque como que ya se dieron recursos, no se puede volver a licitar
¿qué sucede ahí, Julio? O sea, digamos que va a aplicar una rescisión por incumplimiento, pero el resto de los recursos creo que quedan congelados. ¿Me puedes aclarar esto, por favor? Claro, con mucho gusto. Pues antes que nada, qué padre que seamos entonces Sí, colegas aquí de la misma organización. curioso, ¿no? Sí. Recientemente también, ahorita estuvimos ahí conversando que vamos a retomar algunos temas. Ahí conocí, estuve en contacto con otra colega mexicana allá en Lima y va a estar interesante. Pero regresando, primero quiero tocar los comentarios un poco de Víctor Hugo. Esto, por supuesto que esto es solamente cultura general para los demás, porque esto es un tema de mexicanos solamente. Eh, el asunto para contratos internacionales solamente es referencia, pero no aplica para nada lo que vamos a estar comentando actualmente, en estos momentos, en relación a los dos aspectos que se han comentado ahora. Eh, Efectivamente, la rescisión administrativa de contrato, para que le demos contexto a los demás, nosotros lo entendemos, lo sabemos, pero los demás no, los que están en otras jurisdicciones, por supuesto que pueden estar fuera de la conversación, quiero incluirlos. La rescisión administrativa que refería Víctor Hugo se refiere solamente a los contratos donde hay dinero público, es decir, solamente a los contratos de construcción públicos, es decir, conocidos en México como obras públicas. A eso se refiere Víctor Hugo cuando decía con rescisión administrativa, y es decir, que la rescisión la lleva a cabo el contratante, en este caso una entidad gubernamental que tiene la facultad primero por ley y luego por contrato. En ese orden, tiene primero la facultad por ley, que la ley le faculta rescindir contratos, y luego porque el contrato así se lo permite también. Pero reitero, un poco para darle contexto al tema, ¿no? Cuando él habla de rescisión administrativa, se está refiriendo a los contratos públicos de construcción mexicanos específicamente. Ahora bien, en relación a las notificaciones que mencionaba que solamente la pueden hacer ellos, es correcto, porque la dependencia consta o tiene fe pública, dado que ellos entran en un doble carácter cuando notifican, ¿no? Como autoridad y como contratante. Siempre tienen ese doble papel en las obras públicas. Eso lo digo para que todos estemos en el mismo contexto. Solamente un poco de aclaración a los comentarios de Víctor Hugo. Muchas gracias, Víctor, por su participación. Estamos aquí a la orden para cualquier tema que se tenga que ver ahí. Oye, Julio, pero con respecto al comentario que hizo Luis Infante. Sí, no, claro, voy a ese tema. Perfecto. ¿Qué pasa, Luis, cuando se tiene el dinero disponible para ejecutar una obra y esta obra se rescinde? El dinero no se congela, el dinero continúa vigente. Es decir, el dinero que se dispuso, de hecho, tan es así que la contratante, cuando una vez que se rescindió el contrato, puede adjudicarle el contrato a otra empresa. Tiene su posibilidad siempre y cuando ya lo haya rescindido y lo haya finiquitado. O sea, tiene la posibilidad de continuar su contrato. Sin embargo, aquí eso dice la ley, pero en la práctica nos enfrentamos a otra situación diferente, ¿no? Porque si la empresa a la que se le rescindió el contrato se inconforma y vimos como les puse en la lámina, se va a un juicio, entonces ahí lo que va a pasar es que le puede entrampar a la dependencia la decisión de poder de poder continuar la ejecución de la obra. Y es por eso que pudiera perder los recursos por no ejercerlos en el año que le corresponde. Si no los ejerce, tendría que regresarlos. Sin embargo, lo que hacen en la práctica es que a pesar de que el asunto esté rescindido y incluso si la empresa se va a litigarlo, las dependencias lo que hacen es adjudicarlo. O sea, yo no lo voy a perder, porque no solo lo pierdo, sino además ese dinero ya no me lo repone el gobierno para el próximo año. Entonces,
Pero eso es lo que hacen en la realidad, en la práctica. O sea, te rescinden un contrato y lo que hacen es, pues, ni modo, yo lo voy a adjudicar. Y luego la pregunta sería, en esta situación, la pregunta sería, bueno, ¿y si la empresa gana el juicio que promovió contra la rescisión? Ah, bueno, pues ya dejó sin materia, gana el juicio y efectivamente va a ganar que lo indemnicen porque ya no va a haber materia para probar todos los incumplimientos, la obra ya no existe, ya se ejecutó. Es más, el contratista diría, mira, soy tan efectivo que hasta ya la terminé. ¿Sí me entiendes? O sea, pero es una muy buena pregunta, Luis. La verdad, es una excelente pregunta, una buena interrogante. Gracias. No sé si otra pregunta, por favor. Estamos Una- todavía con Norteamérica. Vamos a regresar un poco acá a Sudamérica, por favor. Claro. ¿Tú tenías una pregunta para mí, Carlos? No, no, creo que fue Julio que creía que tú ibas a hacer una pregunta o algún comentario. Estabas con inconveniente con No, el audio, con la cámara. estaba con el tema del micrófono, creo que era eso. Nos preguntaba si es Ok, que le escuchábamos, ¿no? Pero a mí me perfecto. gustaría Sí, escuchar pero a Cristina. Cristina, un poco de saber si estoy en lo correcto de que todo este tema de incumplimiento se ve también de la primera notificación se hace con notario público. Em, sí, en realidad con carta notarial, con notario público, se hace, es bien similar acá en Perú. Sobre lo que estaban conversando de las obras paralizadas, en Perú tenemos la misma realidad. Hace unos años salió, será hace 3 años, un poquito más, 4 años, salió una norma que les otorgaba la facultad a los gobiernos regionales, a los distritales, incluso al gobierno nacional de retomar aquellas obras que habían sido paralizadas por algún tipo de arbitraje. Entonces, claro, pasado algo, tienes el típico hospital que está casi listo de entregar, pero que no puedes entregarlo porque hay justo una controversia, ¿no? Y lo tienes paralizado. Entonces, salió un decreto en el que se indicaba que, siguiendo ciertos requisitos, podían liberar ese proyecto independientemente que la controversia siga paralelamente. El impacto que tuvo, la verdad es que no fue tan positivo porque el acogerte a ese decreto implica para los funcionarios públicos tomar una decisión y todavía existe mucho temor a la famosa Contraloría y a la fiscalización que le hacen. Claro, Entonces, claro. sí, fue un poco difícil que algunos gobiernos regionales lo hagan. Pero también había una motivación política, ¿no? Inaugurar el proyecto políticamente, si te convenía y estabas de salida, lo tomaban. En los contratos NEC que tenemos acá en Perú, tenemos el DAP y los DAPs que tenemos son DAP de prevención de conflictos y de solución de conflictos. Entonces, lo bacán es que el arbitraje lo han pateado al terminar el proyecto. Entonces, nosotros no podemos llevar nada de arbitraje, y así funciona también en otros lados, hasta que se termine el proyecto. Solamente entras a submisiones formales, que son los procedimientos que hay en NEC, y del ICC, y dejas por sentado de que no estás de acuerdo con lo que dijo el DAP y te va a hacer un arbitraje. Pero claro, el proyecto en sí se custodia y se termina. Entonces, Perfecto, eso es algo bacán porque hace que las partes tengan una discusión menos de la cual sostener, ¿no? En el día a día. perfecto. Eso es lo que podría Víctor, aportar. Más bien, muchas gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Señor. gracias, Cristina. Víctor Rodríguez. Bueno, a mí me ha tocado a lo largo del ejercicio profesional tener que participar, asistir a varias rescisiones de contrato. En general no han sido tan conflictivas. Algunas sí han terminado en algún litigio, pero acá en Argentina se trata de evitar ir al litigio porque no terminan más. Entonces, Y no, este es en todo, esto es un tema en todas las latitudes, no solo acá en América. pero bueno, situaciones de lo más variadas, situaciones de paralización de obra pública por falta de fondos, la típica, y que las obras se extienden 1 año, 2 años, 6 años, y cuando llega el momento de reanudarla, no hay ningún precio que sirva, no cambiaron totalmente las condiciones del proyecto y listo, ¿no?
no se avanza. Contratos que se firman y después se paralizan porque falta alguna cuestión o porque aparece algún recurso de amparo de alguien interesado en que no se haga, o porque se firmó contrato con un gobierno y asumió otro y no se ejecutan nunca. Bueno, últimamente la típica es cuestiones de no ponerse de acuerdo en reajustes de precios, bueno, que terminan disparando eh, que los contratos de parte de los contratistas en general no sigan avanzando, se rehúsan a continuar si no hay un reconocimiento. Pero bueno, en general se termina, sobre todo entre privados, acordando, pero en privado público también suele haber. Eh, Perfectos y una buena noticia que se resuelvan amigablemente, ¿no? Sí, no quita Bueno, que haya algunos contratistas de corte más beligerantes, de esos que tienen eh, que ganan más en los juicios que en la ejecución de la obra. Pero bueno, no, cada vez va cediendo un poco eso. Son los menos. Gracias, Víctor. Por favor, Por ahí ya vi que interesante está. la charla. No, gracias, Víctor. Por ahí ya vi que se conectó nuestro querido amigo Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Qué gusto. Hola Julio César, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas ¿Qué noches. tal, ¿Cómo están Humberto? todos? ¿Cómo te ha ido? Ya estamos un poco Bien, más arriba de bien. México, estamos en Miami, ¿m? Sur de la Saludos. Florida. Tranquilo, Humberto, que esta conferencia está quedando grabada. Así que llegaste de último, pero no importa, tranquilo. ¿Ok? La voy a ver con mucho detenimiento y vamos a estar hablando en los próximos días, Y vamos a ver, seguramente. sí, ahí la puedes ver Claro que mirando sí. a los cayos de la Florida con un café en la mano, ¿ok? O con una copa de vino, qué sé yo. Oigan, pues yo me tengo que ir. Qué Sí. gusto estar con Ujú. ustedes. Carlos, nuevamente gracias a todos. Ya saben, ahí están mis datos en la pantalla para que puedan, si tienen algún comentario adicional, alguna pregunta, alguna duda, pues puedan contactarme también directamente, con gusto de verdad y de corazón. Estoy a su disposición. Y como les digo, mucho nos ayuda a todos, no solo a nosotros que estamos aquí exponiendo, sino a todos nos ayuda que nos den un feedback en las redes, específicamente en LinkedIn. Por favor, échenos un comentario por ahí para poder hacer crecer esta dinámica muy, muy bonita de compartir conocimiento entre todos. Así Muchísimas es. gracias de corazón. No te vayas todavía, Julio, un minuto más, por favor. Bueno, de hecho, quiero decirles que nosotros aquí en CPU, Ingenieros Consultores, seguimos con nuestras actividades de consultoría y de capacitaciones internacionales. Ahora, a finales de octubre, a principios de noviembre, vamos a tener la tercera edición de una capacitación internacional donde hemos tenido muchísimo éxito. Ahí estamos, mi socio estratégico, el ingeniero Humberto Zuleta y este servidor. Vamos a trabajar con análisis forense de cronogramas, inclusive lo vamos a actualizar, ¿cierto, Humberto? Sí, señor. Y además Sí, señor. vamos a iniciar también más o menos como entre a finales de octubre y principio de noviembre con una capacitación intensiva de 40 horas que se llama Seguimiento y Control de Obras con el BIM 5D. Es un curso bastante fuerte. Estaremos un poco más de 3 semanas, martes, miércoles y jueves con sesiones de clase de 3 horas, siempre con el descanso, con un break de unos 10 minutos. Así que eso es lo que tenemos hasta este momento. Y bueno, también con capacitaciones de índole privado que nos solicitan empresas, pues como diseñar pues un temario como un traje a la medida. Entonces, eso es lo que tenemos en los próximos días. Una Muy vez más, interesante. Julio, excelente tu trabajo.
La verdad que allá en Lima coincidimos, la doctora Cristina, estabas tú, este servidor. Fueron 2 días muy especiales, de mucha confraternidad, de mucho compañerismo en temas de peritaje de construcción. Así que te seguiremos viendo por ahí, Julio. Puede Sí, ser que algunas veces como profesor, porque Julio también es mi socio estratégico, él es abogado, yo soy ingeniero, y lo he invitado, pero Julio me dice, oye, Carlos, pero que estoy saturado, no puedo, mira, pero te voy a acompañar con una conferencia. La única capacitación que cerramos con una conferencia es precisamente administración de contratos de construcción con visión de clientes. Así que, pero ya esta gracias. es la tercera edición y tenemos que ir avanzando pues a otros proyectos académicos. Y ya que dices de Lima, nada más como comercial, ya quiero regresar a comer ese lomo saltado. Definitivamente fue el éxito total. Todos. Oye, Cristina no estuvo allí, por cierto, ni Humberto tampoco. No sé qué les pasó. Ahí Vamos, gente, tuvimos. que acá en Argentina y Chile es hora de cenar ya, va, por favor. Nos están votando, Y chicos. ustedes se ponen a hablar Perdón. de comida. Justo por eso. Bueno, bienvenidos cuando quieran a Perú. No, mira, ahí teníamos 2 mesas y media, por decir algo. Había una mesa más o menos como de unos, no sé, quizás exagero, como de 10, 15 metros. Y ahí habíamos aproximadamente, creo que 20, 25 personas. Después llegaron otros y tuvieron que sentarse. O sea, tuvieron que, creo que armar 2 o 3 mesas más. Al final, ya cuando nos íbamos, que pagamos, etcétera, ahí, bueno, eso fue un revoltijo para allí y para acá. Pero bueno, siempre fue al final, pues, fue de verdad un encuentro. Increíble. Abogados, ingenieros, muy bueno, excelente. Y la verdad que nos sentimos y nos fuimos muy contentos. Me alegro mucho entonces. Sí, totalmente. 10 para Lima. Así que bueno, señora, estamos terminando. Ya saben que la clase va a quedar grabada. En caso de que ustedes la soliciten, me escriben por aquí por el WhatsApp. Ya ustedes saben en dónde poderme encontrar. Y Luis Infante, estás ahí de turno al bate. Okay. En México y Venezuela, aunque yo estoy radicado acá en Santiago de Chile, nos une una confraternidad deportiva que es el béisbol. Por cierto, Julio y este servidor estuvimos conversando junto con otros mexicanos allí, con un estadounidense, con Mark Sander. Estuvimos hablando de béisbol y de fútbol, ¿okay? Pero más que todo de béisbol por esta parte que está por acá. Ahora sí, señores, que descansen y estamos en contacto. Por cierto, ahí también estaba Humberto, pero Humberto estaba con otra tertulia hablando de otra cosa. Saludos, señores. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Descanso. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.